Hola, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Cavilación Poética. Un espacio, un reencuentro, un renacimiento a través de todos esos espíritus inquietos que alguna vez transitaron estos adoquines y que en este momento nos están enseñando, recordando a través de esas desgastadas páginas de los libros. Mi nombre es Bastián y en esta oportunidad voy a ser poseído por la voz de uno de los poetas más influyentes del siglo pasado en Chile. Y me refiero a una voz quizás dentro del personaje conocida, pero de la lectura muy poco leída. Me refiero a don Teófilo Cid Valenzuela, en algunas ocasiones más conocido por sus ensayos que han salido hace poco tiempo y en otras por el personaje del mendigo que se ha popularizado el último tiempo. Pero en este video vamos a hablar sobre su vida y su obra. Don Teófilo Cid Valenzuela. Su importancia radica desde el grupo La Mandrágora, grupo surrealista o con tintes surrealistas, el cual se forma de primera instancia con tres personajes o tres personalidades muy potentes. Me refiero a don Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas Carvajal y Teófilo Cid Valenzuela. Posterior a eso entraría un joven de nombre Jorge Cáceres, quien lamentablemente fallece a muy temprana edad, 25 años, quien se suicida en su departamento ubicado en la calle Lira, aquí en Santiago, a unos pocos minutos de donde yo le estoy grabando este video. Don Teófilo Cid no es de Santiago. Él nace el 27 de septiembre de 1914 en Temuco y fallece el 15 de junio de 1964 en Santiago. Él no solamente fue un gran poeta, sino que también escribió novelas y una dramaturgia bastante interesante. El único registro que queda de Teófilo Cid más moderno es este, que sale un volumen donde dice volumen 1, siempre fue un volumen, no hay volumen 2, donde sale todo su trabajo. Aquí ustedes pueden encontrar no solamente los poemarios, sino que también sus novelas, sus dramaturgias. También aquí pueden encontrar poemas que fueron publicados en revistas, en antologías e incluso su parte ensayística. Entonces, volvamos a su biografía. Don Teófilo Cid, debido a que su padre fue un funcionario de ferrocarriles del Estado, deambuló por varias partes del país, Valdivia, Osorno, Talca, Concepción, y evidentemente también su ciudad natal de Temuco. Y es aquí donde él jugaba, hacía sus excursiones por el Cerro Ñelol, que es el primer poemario que publica, El Camino del Ñelol, en 1954. Sus estudios secundarios los realiza en el Liceo de Concepción de Talca. Y en este último es en donde él entabla una amistad con Braulio Arenas y Enrique Gómez Correa, quienes son compañeros de curso de don Teófilo Cid. Pero posterior a esta amistad, ellos conformarían el grupo La Mandrágora. En 1932
Teófilo Cid obtiene el primer premio de los Juegos Florales celebrados en Talca, con el poema La fiesta que no tendremos. En 1933 él ya llega a Santiago, estudia leyes, pero no concluye esta carrera, y posterior a eso entra a pedagogía en castellano, y en esos tiempos él trabaja como un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y llegando a ocupar un puesto importante, subdirector de protocolo. En 1936 él se desempeña como jefe de redacción del diario La Nación. En 1938, fíjese, el mismo año en el cual se conoce esta generación magnífica, la generación literaria de 1938, es en este mismo año en donde Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Jorge Cáceres y don Teófilo Cid le dan vida al movimiento surrealista, a ese grupo que ellos crean que es la Mandrágora. Con la victoria electoral del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, llegan a ser miembros de la generación del 38 de Chile. Y aquí incluye a muchos escritores, como ya hemos mencionado en otros videos anteriores, de los cuales se destacan Nicomedes Guzmán, Francisco Colaen, Maite Alamant, Andrés Sabela, quien viene del norte, de Antofagasta específicamente. También ya haremos un episodio sobre él. Y que él también se establece por aquí, en estas calles de Santiago. Muy interesante también. Entre paréntesis. Sigo. Gonzalo Drago, Carlos Droguet, Eduardo Anguita, Polodia Teitenboim, Miguel Serrano, el odiado Miguel Serrano, por ser partícipe y creador del hitlerismo esotérico, Gonzalo Rojas, y podemos seguir porque la lista siempre va a ser larga. Luis Omar Cáceres, Jaime Rayo, bla, bla, bla. Podemos seguir. Guillermo Matías también, quien fue muy amigo de Teófilo Cid. Y que por cierto hay una novela muy interesante que hay que ponerle ojo y que también la vamos a presentar en este canal, que es El Tiempo Banal. Y que al parecer retrata la vida, no, eso es un hecho, retrata parte de la vida de la joven Estela Díaz. Y otra también novela que tengo que es muy interesante de Guillermo Matías, pero ya será su material para otro momento. Volvemos, en 1942 Teófilo Cid publica Bold Round, el cual es su primer trabajo publicado. Son relatos oníricos, y ahí usted puede ver una influencia del corte más surrealista. En 1949 él colabora con artículos en el seminario Pro Arte y del diario La Nación, de la Hora. En 1952 publica la novela El tiempo de la sospecha, y aquí aborda un punto de vista crítico la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo durante los años 1927 y 1931. Y es en 1954 donde publica su poemario El camino del Ñelol, un poema que es largo, sí, se separa por primero, segundo, tercero, cuarto, pero es un poema que retrata su infancia. Eso es lo que dice también don Teófilo Cid en una especie de prólogo, no llamamos prólogo, pero sí en una nota antes de empezar el poemario. Él intenta abarcar su infancia y dice para descubrir como quién es él en el presente, en ese entonces. Y quizás dice que se pueda encontrar. Y aquí, después, al año siguiente, el año 1955, él participa en el programa radial como conferencista en las audiciones de Cruz del Sur, revista hablada de la Radio Sociedad Nacional de Minería. En el año 1960 es secretario técnico de la Sociedad de Escritores de Chile, por aquí cerca también. Y en 1963 él recibe el Premio Nacional del Pueblo de la Comuna de San Miguel por el conjunto de su obra poética. El 15 de junio de 1964, Teófilo Cid muere
en el pensionado del Hospital José Joaquín Aguirre, el cual está ubicado en Independencia. Ya en 1976, don Alfonso Calderón, un gran escritor también del siglo pasado, tiene un trabajo muy interesante. Él tiene un trabajo también del Chico Molina, que también vamos a tocar en Cavilación Poética. Hay mucho que tratar, hay mucho que investigar, hay mucho que releer, así que iremos por parte. El asunto es que el año 76, don Alfonso Calderón recopila sus crónicas aparecidas en los diarios La Nación y La Hora, las revistas ProArte y Alerce, y él las denomina bajo el título Hasta Mapocho no más, que es otro de los libros que se puede encontrar de Teófilo Cid a un precio, entre comillas, decente, porque hasta ese libro ya yo lo he visto arriba de 20.000 pesos. Asunto que no sucedía hace unos años atrás, donde ese libro usted lo puede encontrar mucho más barato. Pero usted sabe lo que está pasando con estos libros. Y en lo que vamos a hacer entonces es también colocar algunos datos que no acabo de decir. En 1956, Teófilo Cid es invitado por el gobierno de Estados Unidos, junto a otros periodistas latinoamericanos, a efectuar una gira cultural por dicho país. Y a su regreso, escribe una serie de artículos sobre su experiencia, lo que tituló El mundo norteamericano. En 1961 obtuvo el primer premio en el concurso de juegos literarios Gabriela Mistral por esta obra de dramaturgia que le digo a usted, Alicia ya no sueñe. Ahora vamos a una de las partes en donde él empieza a tener un decaimiento. Más bien ya lo tenía, pero esto aquí se puede conocer, o al menos por mi parte, hablando con libreros, con gente que ha estudiado todo este tema de la literatura chilena, de los poetas del siglo pasado, de la generación del 38, del 50. Yo me he dedicado a escuchar muchas tardes de búsqueda de libros, mañanas también, y me he dedicado a preguntar estos datos, y me han dicho muchas cosas. Lo que no quiere decir que sea cierto, pero me atrevo a exponer si quiere contar relatos de personajes, de personas que están involucradas con el tema de la literatura. En Chile, evidentemente. Se ha dicho que Teófilo Cid sufrió de alcoholismo. El hombre quedó en la calle, prácticamente como un vagabundo. Las razones, según estos relatos que yo le he contado, y según también hay un libro que se llama Fantasmas Literarios de Hernán Valdés, en donde cuenta varias aventuras de varios escritores chilenos, donde él recoge a Teófilo Cid, a Estela Díaz, Jorge Tellier, Enrique Lin, en fin. Yo no sé si sean ciertas, pero se acercan un poco a lo que podríamos ver como de todas las cosas que hay gente que según ellos ha investigado, que han visitado a otros estudiosos del tema, en fin. Teófilo Cid se parece que se enamora, ¿cierto?, de una mujer. Esta mujer, al parecer, es una mujer de las cuales viene de la familia de Roca. Y Teófilo Cid no se separa, o más bien no concluye su amor con esta mujer, y don Teófilo Cid sufre tanto que cae en el alcoholismo. Y este alcoholismo lo lleva a perder su trabajo, porque trabajaba como dijimos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El hombre se dedica a tomar y se toma todos sus ahorros y después queda en la perdición, de la cual nunca se recupera. En sus últimos años, Guillermo Díaz le dio hospedaje. Guillermo Díaz es el que le contaba de la novela del tiempo banal. Y ya con su salud deteriorada y sin dinero, mostró ante todo su decadencia personal, la cual, en palabras de Luis Sánchez Latorre,
se manifestó como un curioso paso del dandismo a la menesterosidad, de la pulcritud casi elegante en el vestir al raimiento del faldón, a la crasa negligencia corporal. Él, cuando muere, deja 2 obras inéditas: Pacto para Noviembre, que es una novela, y La razón ardiente, que es un libro de poemas. Y también, este es un dato que a mí me han contado, yo no sé si sea cierto, pero me atrevo a exponerlo. Si conocen el Cerro Santa Lucía, en la entrada, en el principio hay una piedra en homenaje a Nicolás Palacio. Quienes no sepan quién es Nicolás Palacio fue un escritor. Él escribió un libro que él llamó Raza Chilena. Y este libro nace mucho antes del nazismo de Adolf Hitler, por lo tanto no hay ninguna relación entre ellos. Y lo que es bastante curioso, se llama Raza Chilena. Y Raza Chilena fue un libro que le gustó mucho a don Miguel Serrano. ¿Por qué esta piedra está aquí al principio del Cerro Santa Lucía? Es porque Miguel Serrano vivía al frente del Cerro Santa Lucía. Entonces ahí usted puede entender por qué está la piedra. Piedra que evidentemente es invisible para gran cantidad de las personas que transitan el lugar. Y generalmente a Nicolás Palacio se le relaciona con el nazismo, pero como le acabo de contar, él escribe ese libro mientras que Hitler ni siquiera existía en esa época. O sea, existía como ser, pero el tipo no había creado nada. Ojo ahí. El asunto es el siguiente, mire, es que me contaron que en la altura de esa piedra hay unas banquitas. Usted puede ver una banca, que esa es la calle Santa Lucía, ¿cierto? Y en una de esas bancas, Teófilo Cid estaba borracho y quedó inconsciente y se lo llevan a este hospital de Independencia. Y es ahí donde él muere. Eso es lo que me han contado a mí. Yo no sé si sea eso, digamos, una información fidedigna. En el mismo libro de Hernán Valdés, usted puede ver que lo va a visitar Carlos de Roca, que lo va a visitar Pablo de Roca, y hablan con Teófilo Cid. En otro libro de Teófilo Cid, que no recuerdo dónde vi esto, y no, de verdad que no me acuerdo, pero él estaba tomando en un bar en Baquedano. Más bien, cuando usted sale al metro Baquedano, hay una cantidad de bares, ¿cierto? No sé en cuál de esos bares está él, pero está ya más o menos en Vicuña Maquena con la Alameda, por decir algo. No estoy seguro en qué bar está, pero en este escrito salía eso. Y pasa un carro fúnebre, ¿cierto? Y él le dice a la joven que lo atendía, le dice, no recuerdo si le dice en un mes, no sé en cuánto tiempo, supóngase usted, un mes yo voy a ser el que va a estar adentro de ese carro fúnebre, algo así, dice, y que se cumple en realidad. Bien, a ver qué más podemos hablar de Don Teófilo Cid. El tema del surrealismo, que hasta el momento ha sido muy criticado por su ex compañero y amigo Gonzalo Rojas. Como ya también dije en un video anterior, usted puede ver que en sus entrevistas, para él toda la mandrágora eran básicamente escritores menores. No sé por qué lo dice, pero en otros videos él dice que quiere mucho Pablo Arenas, entonces, y que hay que releerlo. Quizás cambie de opinión. Bueno, los humanos cambiamos de opinión, siempre y cuando también nos demos el espacio para poder estudiar, releer, evidentemente. Y el asunto es que el surrealismo que ellos hacían, según Gonzalo Rojas, es como paupérrimo, a diferencia de Jorge Cáceres, que decían el delfín, el más joven de la mandrágora, que él entra muy jovencito a este grupo, como a los 15 años, se dice. Finalmente, tanto Teófilo Cid como Braulio Arenas se separan del surrealismo, y eso usted lo puede ver en sus propios trabajos.
A diferencia de Enrique Gómez Correa, que me parece a mí que él nunca dejó el surrealismo en sus trabajos y usted lo puede leer y ahí sacar conclusiones. En cambio, si usted empieza a leer bien, sobre todo Pablo Arenas, pero se aleja bastante del surrealismo. Y también Teófilo Cid se aleja en varios poemas del surrealismo. Yo creo que él tiene más sus novelas son más de estilo onírico que incluso sus poemas. Sí, hay una influencia temprana, pero después usted va a ir viendo que se va alejando. Yo creo que se aleja bastante también. Pero sí que en sus primeros trabajos hay cosas bastante oníricas. Pero ahora nos vamos a poner a leer porque ya hablé mucho. Este poema es del poemario Nostálgicas Mansiones y este se publica en el año 1962. ¿Sí? Y le voy a mostrar aquí la imagen para que usted la vea. Ahí está. Teófilo Cid. Y les voy a leer el poema Collage. ¿Qué pasa con Collage? Collage. Los pájaros bordean el ocaso, con su sombra abrigan el paisaje. Pájaros de leche, pájaros de rientes mordeduras, que salen de la aurora como besos aplastados por la noche. Ellos saben que la sombra los protege, los defiende, los encierra en un huevo de esmeralda. Incansables aletean sobre el césped de virtud de las sonrisas, como júbilos filiales del hastío. Pájaros de enigma en la piel, pájaros de labios como ojos, que desnudan a la sombra de su tedio. Los seres son más lentos que el cabello, se espacían, se aíslan en sus rocas, y hay dedos que el amor aún no ha tejido. Cuerpos que sagraban al amar su libertad. Mundo natal, mundo de donde vienen, rincones infinitos a formar su horizonte. Vestidos como naipes en un sueño de amor y libertad. Todos los pájaros son sombras que vuelan, latidos de un mismo pulso, arrugas de una misma ondulación. Todos los pájaros son siempre las 12. Sus alas espejos destilan, y donde hay una imagen los cuerpos ya no duermen. Los pájaros espejos sorben la sed de los cuerpos, la sed que es un cielo avisado al desierto, pero los hombres tienen sed de pensar en las sombras que vuelan. Este poema evidentemente se aleja del surrealismo y de hecho es una estructura bastante coherente. Son versos muy medidos. Es un verso libre obviamente, aquí no está Teófilo Cid contando las sílabas para decir vamos a hacer un poema de los versos iguales, no. Pero él está haciendo una comparación sobre los pájaros, ¿cierto? Con los seres humanos. Y que parece ser que nos perdemos más en las sombras, como dice Teófilo Cid. Pensando en ellas, evidentemente, no de otra forma. ¿Cómo podríamos perdernos en una sombra más que solamente pensando en la misma? Este trabajo yo lo encontré hace unos años atrás en una de esas ferias del libro usado en Parque Bustamante. Ni siquiera esto está puesto como en el catálogo. Yo pregunté a alguien de editorial Cuarto Propio, ¿tienes algo de Teófilo Cid? Yo sabía que ellos tenían esto y me dicen, no, pero puede que llegue en la tarde, ya que lo has pedido, vuelve a la tarde. Eso fue lo que hice. Esperé 3 horas, llego y estaba el ejemplar. Este ejemplar usted lo puede ver, es bastante caro. A mí me costó 10.000 pesos y estaba bastante leído. Ahora se va a despedir don Teófilo Cid. Se despide y da las gracias también. ¿Ves? Ahí está.
Bueno, le quiero dar las gracias a usted que está detrás de la pantalla viendo este video. Y me imagino que le está poniendo me gusta y va a escribir un comentario si usted quiere agregar información. Como siempre va a ser más que bienvenida. Desde aquí de Santiago, del corazón de Santiago, les saludo a todos, Bastián, y nos vemos en una próxima emisión de Cavilación Poética. Muchas gracias a todos, que tenga buen fin de semana.